Hola Francis, bienvenida a este espacio de entrevistas con mujeres asombrosas. Muchísimas Ujú, gracias porque compartas hoy tu tiempo con nosotras ujú. y tu experiencia. Muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que es un honor y encima si me llaman asombrosa, cosa pues que no creo en absoluto que sea, pero bueno, pues es un halago y muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí. Bueno, pues como siempre hacemos una pequeña introducción para los que estén viendo esta entrevista y vamos a presentar a Francis. Ujú, Francis Blasco. Estamos súper contentas porque es la primera mujer que tenemos en esta serie de entrevistas ujú. en el ámbito educativo. Es verdad. Y bueno, pues para que veamos su carrera, ella se licencia en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid y más tarde se doctora en Marketing. Ujú, Comenzó su carrera en el ámbito de la investigación de mercados en el grupo Sofres, pero tras pocos años fue seducida, perdón, por el mundo universitario donde tiene una larguísima carrera. Estuvo en la ujú, Universidad Europea de Madrid y en la Universidad Complutense de Madrid. ujú, Es en esta última universidad donde ha desempeñado la mayor parte de su carrera y ha tenido varias funciones. Ha estado de profesora en un máster de gestión cultural, de vicedecana de política académica, investigadora de neuromarketing con el programa europeo Reto, directora del MBA en dirección de marketing y ujú, codirectora del máster de neuromarketing y además es directora del departamento de marketing, directora de la Cátedra Santander y actualmente decana de la Facultad Comercio y Turismo. Además ujú. es coautora del libro Employer Branding. Y está casada y tiene dos hijas de Ujú. 17 y 11 años. O sea que le ha dado tiempo, como habéis escuchado, para un montón de cosas. Sí. No sé si me dejo algo o he hecho así el No, resumen. no te dejas nada. Una presentación pues muy completa. Muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que con el tiempo al final todas acabamos haciendo muchas cosas, es lógico, ¿no? Miras atrás y bueno, pues lo bueno es poder mirar atrás y sentirte contenta con las cosas que has hecho, ¿no? Suele ser un momento en que impresiona un poco, porque claro, Mm, al estar impresiona un descubrir la montón. carrera. Totalmente. Pero bueno, nos queda clarísimo que tu pasión es enseñanza y marketing, visto Sí, el currículum que has totalmente. presentado. ¿Qué hizo que te interesaran estas disciplinas? ¿Lo tenías claro desde jovencita? Pues sí, sí, curiosamente, la verdad que lo cuento y la gente no se lo cree porque ya a mi edad el marketing no es una disciplina que sea tan antigua, ¿no? Y claro, la gente dice, pero tenías claro que querías hacer temas de marketing. Pues sí, mira, desde pequeñita me acuerdo a los 8 o 9 años, ya con mis amigas planificando que íbamos a poner un negocio y yo me iba a dedicar a todo el área de promoción. Entonces no conocíamos la palabra marketing, de relaciones públicas, y bueno, planificábamos un montón de negocios, todo era la líder yo, ¿no? La que lo decía. Así que sí, desde muy pequeña tenía esa cosa en la cabeza, me gustaba mucho el mundo pues comercial, el tema de la promoción, de las relaciones públicas, con muy pequeñita, ¿eh? También muy pequeñita yo la verdad que he sido una gran lectora siempre por mi padre, que también era un gran lector, y él leía, bueno, leía de todo tipo de literatura, tenía una biblioteca inmensa, pero en los últimos tiempos que yo era pequeña, él estaba leyendo mucha literatura norteamericana y muchos bestsellers que sabes que trataban mucho pues, del mundo de los holdings, del marketing. Ahí es donde aprendí yo la palabra marketing, ya un poquito más mayorcita. Y tipo series Mad Men, que yo en ese momento no la veía porque no existía, pero tipo ese tipo de series, ¿no? Entonces, entre que ya venía yo con la vocación y yo seguía siempre los pasos de mi padre leyendo, me gustaba leer todo lo que él leía, era como muy así, muy aplicada yo con la lectura. Y él se terminaba una novela y la cogía yo ya con 15, 16 años, pues la verdad que ahí compartíamos muchas cosas y a mí me gustó mucho ese mundo de los negocios, ¿no? Del business, del marketing, etcétera. ¿Qué ocurrió? Que cuando yo empecé a estudiar la carrera de marketing no existía. Entonces yo lo que hice fue cogerme todos los planes de estudios de carreras relacionadas para ver en cuál había más asignaturas de marketing. Y en la que más había era la Universidad Complutense de Madrid, donde había la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, donde había 3 cursos anuales completos en tercero, cuarto y quinto de marketing, es decir, eran cursos anuales. Entonces me decidí por esa carrera porque era la que más marketing tenía, no habiendo la carrera de marketing puesta todavía. Así que sí, desde muy jovencita. Es curioso, pero desde muy joven. Muy deliberados estos Sí, muy pasos. deliberado. Sí, sí, sí. Bueno, viendo también tu carrera y a lo mejor
Con esto que nos acabas de explicar, pues atamos cabos, ¿no? Por tu personalidad, pero se te ve extremadamente inquieta. O sea, Sí, soy muy inquieta. la lista de puestos que he citado dentro de la Universidad Complutense de Madrid es tremenda, has ido abriendo etapas. ¿Cómo consigues esos cambios? Porque es investigación, profesorado, Mm. dirección, representación de estudiantes, o sea, has hecho de todo. Pues yo creo que, mira, cuando estaba trabajando en el mundo de la empresa, que habitualmente pues, se piensa que es muy dinámico, etcétera, realmente yo no quiero desde luego juzgar nada, ¿no? Pero realmente el mundo de la empresa, pues al final llegas a una oficina y tienes tus tareas, haces tus 8 o 10 horas de vez en cuando, porque yo recuerdo a veces que con clientes me he ido a casa a las 11 de la noche, ¿no? Es decir, preparando presentaciones para el día siguiente. Pero las tareas al final pues son esas, ¿no? Miras, yo trabajo en investigación de mercados, pues miras los informes, los haces, etcétera. Y cuando mi catedrático, que claro, no hayamos perdido el contacto porque yo era una alumna aventajada, se acordó de mí para dar clase, él ya me veía cualidades, pues yo dije, ostras, qué emocionante, ¿no? En una clase que yo puedo decir lo que quiera, que además el mundo de la docencia, como yo veía a mi catedrático, puedes hacer mucha investigación, puedes hacer muchas cosas. Yo tenía un catedrático muy dinámico también, muy parecido a mí, y bueno, yo muy parecida a él, y hacía un montón de cosas y decía, jo, qué interesante. Y la verdad que cuando me ofreció además 2 trabajos al mismo tiempo, la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Complutense, y la verdad me costó un poco dejar la empresa privada, pero me lancé a por ello. Y yo creo que sobre todo la razón, porque yo la verdad que estaba bien, ¿no? La razón sobre todo es el poder hacer muchas cosas distintas, porque yo tengo esa personalidad de gustarme, de ser muy inquieta, de gustarme hacer muchas cosas distintas, y el hecho de tener que ir a una oficina todos los días con un horario determinado, eso me cuesta un poco más, la verdad. Bueno, ¿qué habilidades crees para ti que hacen un buen docente? Pues mira, para mí la habilidad, porque yo nunca, al contrario de lo que se puede pensar, yo nunca pensé en ser docente. Es decir, yo tenía en mi cabeza pues trabajar en una empresa, montar un negocio incluso mío en el futuro. Ese ha sido un poco mi gusanito, que realmente al final no, porque he conseguido hacer muchas de esas cosas, ¿no? Al haber podido montar los másters que dirijo, etcétera. Pero no tenía nunca pensado ser docente, es decir, no fue. Entonces, no creo que yo tenga unas capacidades especiales, aunque todo el mundo me diga que sí, que se me da muy bien dar clase, tengo buenas evaluaciones, etcétera. No, yo creo que más bien la cualidad que tenemos que tener es el gusto por compartir conocimientos. Es decir, el gusto porque las cosas que tú sabes te apetezca que otros las sepan, ¿no? No te importe compartir. Yo me recuerdo mucho en clase, ¿no? Pues diciendo, ay, pues de todos los apuntes que yo di, de todo lo que estudié, ahora tengo la oportunidad de compartirlo con personas. Además, yo empecé muy jovencita a dar clase, ¿no? Con 20 y pocos años, ¿no? Con gente pues de muy parecida a mí, puedo compartir todo eso. Entonces, yo más bien el hecho de no importarte compartir y gustarte compartir. Luego ya ciertamente unas habilidades comunicativas, es lógico, ¿no? No es solo tener conocimiento, sino también saber expresarlo, eso siempre es muy importante. Y cariño, cariño por los estudiantes, cariño por las personas con las que vas a compartir un espacio de tiempo y les vas a enseñar y ellos también te van a enseñar muchas cosas. Sin duda, qué estupendo. ¿Tú crees que son, porque como has tenido tantas facetas en la Uh universidad, -huh. estas habilidades que has descrito son las mismas en tu puesto de decanato o cuando eres directora de un máster? No, para nada, no. Es decir, las cualidades de docente son absolutamente, bajo mi punto de vista, únicas, ¿no? Los otros puestos que he desempeñado, ¿no? Sobre todo en el mundo de la gestión, que son los que más has mencionado, tanto como decana como directora de los másters, la gestión tiene otras cualidades absolutamente distintas. A mí la gestión no me gusta nada, es decir, mi padre estaba empeñado en que estudiara Derecho y yo ya sabía que iba a tener que gestionar mucho con Derecho y yo me negué en rotundo a estudiar Derecho, no quería. A mí la gestión no me gusta, lo tengo que decir así de claro, es decir, no es un tema que me guste en absoluto, pero sí es verdad que hay veces que no nos gustan cosas que se nos dan bien. Es decir, a mí, por lo que sea, pues gestionar no se me ha dado mal. De hecho, llevo muchos cargos de gestión dentro de la universidad. Empecé de secretaria académica de mi departamento, luego fui subdirectora de la escuela universitaria, luego fui directora de departamento, no, sí, directora del departamento de marketing, que tú lo has mencionado. Luego fui vicedecana durante muchos años y luego fui decana. Siempre he tenido desde muy joven puestos de gestión, nunca le he dicho que no.
¿Por qué nunca he dicho que no? Pues por una razón de responsabilidad. En la universidad la gestión la hacemos los profesores, nos guste o no nos guste. Y yo ya digo que a mí no me gusta. Pero al final tienes que también dar tu granito de arena a esa institución que te está cogiendo como profesor y que también te está dando muchas cosas, ¿no? Y bueno, aunque no nos guste, pues a ver, gestionar es cuestión de ser ordenada, de leerte los documentos, de poder argumentar tus posturas, de defender por lo que crees o lo que crees, a veces también resolver y enfrentarte a conflictos. Y bueno, pues yo reconozco que a mí pues no se me da del todo mal, me gustaría que se me diera todavía mejor y lo hago con mucho gusto, la verdad. Lo he podido compaginar con la docencia y con la investigación. Quizás la investigación sea lo que más pasión pongo y lo que más me guste, pero bueno, las tres facetas de mi vida, la verdad que las hago con gusto. Siempre unas te gustan más que otras, lógicamente. Qué interesante. Sí, Mm, además que son, bueno, desde fuera, bastante diferentes, ¿no? sí, muy diferentes. Mm, Has mencionado hace un rato, de justo en tus inicios de carrera, sí, ¿no? La vida en el mundo de empresa privado. sí, Y esto me hace pensar un poco que muchas veces en los másteres y en educación superior, sí. cuando tienes gente profesional, Mm, esa relación con empresa se suele considerar como importante porque, bueno, pues son conexiones a mucho, problemas, permíteme la expresión, reales. mucho, ¿Crees que es importante que los docentes tengan esta experiencia privada, especialmente en estos niveles de totalmente. educación Sí, superior? totalmente. Yo es que creo que totalmente. Yo desde que me incorporé, bueno, del mundo de la empresa privada a la universidad, no he perdido nunca el contacto con los profesionales del mundo del marketing, de la publicidad, de todo lo que a mí me interesa. Y es una razón, yo creo que es una doble razón. Una razón es por la propia responsabilidad que tenemos los profesores de estar al día de lo que ocurre en la profesión. Nosotros no podemos pensar que vamos a educar, que vamos a formar a personas en un contexto donde lo único que damos son conocimientos adquiridos en los libros y que esas personas luego se van a desempeñar, a desarrollar bien en una compañía privada. Eso no podemos pensarlo. Tenemos que estar al tanto, por lo menos bajo mi punto de vista, de lo que son los conocimientos pues, más teóricos, los desarrollos investigadores que se están haciendo, pero tenemos la responsabilidad de estar también al tanto de lo que pasa en el mundo de la empresa, porque al final el estudiante va a acabar allí y por tanto no podemos vivir ajenos a esa realidad. Entonces lo he hecho por esa propia responsabilidad. Y la segunda razón es una razón un poco más egoísta, es más por mí misma. A mí me dio cierta pena dejar el mundo de la empresa, lo tengo que decir, me dio cierta pena. Entonces yo he seguido manteniendo los contactos de allí, he seguido intentando hacer nuevos contactos. A través del artículo 83, que es un artículo que nos permite a los profesores hacer consultoría, he seguido haciendo consultoría para empresas importantes y para instituciones públicas igualmente, cuando he podido, si la agenda no me lo ha permitido, no, pero cuando he podido lo he hecho. Para mis másters, los másters propios que dirijo, me ha gustado mucho siempre traer a los profesionales punteros en cada una de las cosas que enseñamos y siempre les invito, entonces mantengo el contacto con ellos, intento ir a los congresos profesionales cuando puedo. Tengo, por ejemplo, muy buena relación con la Asociación Española de Marketing, AEMARC, y con la AMA también, con la Asociación Profesional de Marketing. Es decir, intento estar ahí porque al final también tú mismo, ¿no? Te sientes mejor si no pierdes esa conexión y si realmente puedes hablar de tú a tú con esos profesionales del mundo de la empresa. Yo creo que eso sí que lo he conseguido bastante bien y tengo muy buenos amigos ahí. ¿Y crees que hay, porque a veces hablamos del el riesgo de quedarse desactualizado, Sí. esto evidentemente aplica a cualquier profesión, Mm. es más fácil quedarse en empresa desactualizado porque estás a lo mejor metido en la rutina del día a día? Y en tu caso, por ejemplo, Ujú. encima llevas investigación, Claro. ¿cómo lo ves? Pues, a ver, yo siempre tengo yo soy muy ambiciosa respecto al conocimiento, ¿vale? Es una pasión impresionante por aprender y por el conocimiento, pero yo reconozco que es muy duro, ¿eh? Entonces, yo siempre tengo la esperanza de que algún día, como pasa en algunos países muy avanzados, como en Estados Unidos, la universidad y la empresa estén más conectadas. Nosotros, por ejemplo, tenemos estudios
que hemos publicado recientemente en revistas muy prestigiosas, bueno, revistas académicas, pero muy prestigiosas, pues que hablan, por ejemplo, de cómo diseñar un envase. Entonces, yo creo que a una persona que está, por ejemplo, desarrollando producto en una empresa, te voy a poner un ejemplo, como Unilever o como Procter, como son los dos grandes de la competencia, pues he dicho las dos, y está desarrollando producto y está desarrollando envase, le interesaría leer nuestro artículo, porque nosotros ahí decimos claves para desarrollar mejor productos desde el punto de vista científico, ¿no? Con experimentación científica. Entonces yo tengo la esperanza de que algún día los directivos de las compañías se animen también a leernos, igual que nosotros intentamos estar al día de lo que pasa en el mundo de la empresa, pues ellos cojan esos papers y tampoco se lo tienen que leer entero, con que se lean el abstract, el resumen y luego las conclusiones para ver un poco qué es lo que tienen que hacer. Además, nosotros siempre le acompañamos de un apartado que se llama, se puede decir que consejos empresariales o consejos, le decimos en inglés managerial, ¿no? Para los managers, ¿no? Para los directivos. Entonces, simplemente con que se leyeran esa parte ya sería suficiente y sería una forma de que estuviéramos más conectados, ¿no? Otra cosa que echo de menos es la intervención de la empresa privada en la universidad pública, ¿no? Pues que nos ayudaran más con patrocinios o con ayudas concretas o con proyectos concretos. Entonces, yo creo que sí, esa conexión es verdad que no es fácil, es complicada, pero yo creo que debería hacerse, ¿no? Y quizás por esa pasión por el conocimiento vendría mejor, ¿no? El hecho de que mucha gente quiera conocer cada vez más. Luego también te digo, conozco a directivos que están siempre al día, de hecho me han felicitado muchos por los libros que he publicado con mis compañeros, con mis colegas, se los han leído, he recibido reseñas, es decir, que no todo el mundo, ¿no? Pero sí que se echan falta un poquito. Qué bueno. Pues a ver si hay más ejemplos, pues eso, de cátedras o Sí, sponsors, ¿no? Entre empresas y universidad sí, pero pública. hay menos de las que nos gustaría, obviamente. Ya veo. Claro. Otra cosa, y cambio un poco de tercio, que observo es que en los últimos años pues, ha cambiado muchísimo el paradigma de la educación, o por lo menos desde mi percepción ajena como profesional docente como eres tú. Todos los cursos estos en línea, los MOOCs, lo digo porque recuerdo uno que personalmente yo seguí, éramos como 250.000 alumnos Sí, apuntados una en el barbaridad. curso al mismo tiempo, que a mí me parecía una cifra increíble. Y luego los costes, si te quieres certificar, son increíblemente accesibles. O sea, estamos hablando a lo Sí, mejor, pues, de tener profesores bastante prestigiosos y que son pues, 200 euros, 300 euros. está muy Cuando bien. ves esto y ves tu trabajo en la universidad, ¿cómo ves que va a evolucionar la educación más allá en los próximos años, digamos? Pues Laura, yo es que soy muy tecnológica. Yo todo eso de los MOOCs, de la enseñanza virtual, de la enseñanza utilizando medios tecnológicos. Mira, yo mi tesis doctoral la hice ya hace bastante tiempo, en el año 2000, y ahí estudié los métodos de simulación comercial, que son igual que los simuladores de vuelo, pero los utilizamos para entrenar a los estudiantes con programas informáticos muy avanzados y estudiando con simuladores. Es que son como simuladores de vuelo. Tú puedes tener N horas de vuelo, ¿no? Dirigiendo una compañía, ¿no? Y esto ya era en el año 2000. Imagínate lo que estamos ya 21 años después, ¿no? Y sigo utilizándolos y ahora están más de moda, etcétera. Yo soy muy proclive a la tecnología. Yo creo que todo tiene que complementarse. Es decir, no podemos decir o una cosa o la otra. La vida es un entorno de grises la mayor parte de las veces y lo que tenemos es que aplicar las dosis adecuadas en el momento adecuado. Por ejemplo, en la fase, bueno, yo también en tesis doctoral pues propuse un modelo de aprendizaje, ¿no? Y hay una fase que le llamo parte de transmisión de información, ¿no? La primera parte es transmisión de información. Es decir, es cuando el docente o cuando el equipo de docentes transmite una información al estudiante. Ahí no quiere decir que hayamos aprendido, es decir, ahí lo que tenemos es una información, simplemente. ¿Cuándo realmente hemos aprendido? Cuando sabemos aplicar esa información a un cambio en nuestra conducta. Es decir, cuando podemos aplicar esa información a unas habilidades, a unas competencias que ya nos va a permitir decir, sí, esta información la tengo y la he aplicado en un caso concreto. Y ese caso concreto ha sido exitoso. Ese es el aprendizaje verdadero.
Entonces, en la primera fase de transmisión de información, ahí yo creo mucho en las herramientas tecnológicas, porque nos permiten dar una información a mucha gente, como tú decías antes, más de 100.000 personas, 200.000, las que sean, una información, pero hay que reconocer, simplemente por haber leído esa información tú no has aprendido a hacer algo, ¿no? Luego tienes que tener una enseñanza de una persona que te diga cómo es el procedimiento para hacerlo. Y ese en cómo es el procedimiento, ese proceso, ahí te ayuda mucho más la enseñanza presencial. Porque explicar un procedimiento virtualmente, a pesar de que hoy los medios son muy buenos, siempre es más deficitario. ¿Por qué? Por la retroalimentación. Cuando tú estás realizando el procedimiento, cuando tú tienes una retroalimentación directa con el estudiante, tú le puedes ir corrigiendo en el proceso. Mientras que si tú lo estás viendo cómo lo está haciendo en su casa, tú no puedes ver exactamente lo que está haciendo. Entonces, en la enseñanza de procesos es mejor probablemente una enseñanza face to face, una enseñanza presencial. Luego hay una parte de ya entrenamiento puro y duro, ya has aprendido el proceso y ahora tengo que entrenarme. Yo ahí, por ejemplo, también defiendo la enseñanza tecnológica. Por ejemplo, el ejemplo que te he puesto antes del caso de resolución de casos tecnológicos o con simuladores. Ahí ya es repetir. Hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir. No hace falta tener al profesor delante para repetir. Simplemente tú ya con ese proceso que el profesor te ha enseñado, pues lo vas realizando una y otra vez, por ejemplo, en un simulador. Y eso lo podemos hacer online perfectamente también. Entonces, hay que aplicar todos los métodos de enseñanza y hay que aplicarlos en el momento oportuno en función de los objetivos que tengamos, bajo mi punto de vista. Y otra de tus facetas que ha sido la investigación en Sí, neuromarketing, que sí, también neurociencia, neuromarketing neurociencia en el aplicada al marketing. marketing, sí. Esto combinado con precisamente tecnologías, como estás mencionando, Exacto, como la inteligencia artificial, ¿qué sí. impacto piensas que pueden tener esto en el futuro? No, ¿qué impacto están teniendo ya hoy? Hoy Es incluso, decir, cierto, sí, cierto. ¿qué impacto están teniendo ya hoy? ¿No? Ya se están haciendo pues experimentaciones muy avanzadas con neurociencia aplicada al marketing. No tratamos de manipular la mente del consumidor. Es lo primero que digo porque es lo primero que se me pregunta siempre. Es simplemente, es decir, el marketing realmente ¿qué es? Es la ciencia, el arte, como queramos, la filosofía de mejorar el consumo de las personas. Es decir, a las propias empresas les conviene que la gente consuma mejor, porque los consumos negativos, los consumos malos, al final acaban pasando factura a todos, no solo al consumidor, sino también a las propias empresas, porque como el consumidor se da cuenta, deja de comprar, con lo cual la empresa deja de ingresar. Con lo cual siempre hay que trabajar por el consumo responsable, para la empresa es positivo y para el consumidor es positivo. Y en ese proceso, nosotros lo que intentamos con el neuromarketing es conocer mejor al consumidor. La actualidad, la actualidad en el pasado, perdón, no hace tanto le conocíamos simplemente por elementos declarativos. ¿Qué nos decía él? ¿Cómo sentía? ¿Qué nos decía él si era satisfactorio o no un producto? ¿Qué nos decía él por su experiencia de compra? ¿Qué nos decía básicamente? Observábamos también, pero bueno, la observación es más complicada. ¿Qué hacemos ahora? Como el consumidor muchas veces no es que nos mienta, porque nadie quiere mentir. Yo es que soy absolutamente negativa al hecho de que aquí la gente miente. No, el mentir es un esfuerzo cognitivo que la gente no hace. Mentir, no sabéis el esfuerzo cognitivo que es. Lo que pasa es que la gente no ha reflexionado mucho sobre eso. Es decir, ¿cómo vamos a estar reflexionando de todos los actos de consumo que hacemos? Es imposible, yo no puedo estar reflexionando de por qué me compré este colgante, de por qué me compré este vestido, de por qué me compré estos pendientes. Yo no reflexiono sobre eso, me los compro y punto. La gente en general no reflexiona sobre los actos de consumo, lo hace y ya está. Y por eso cuando les preguntamos, pues ellos ahí dicen lo que les parece y bueno, y hay veces que es más acertado y veces que es menos acertado. ¿Qué conseguimos con la neurociencia? Pues simplemente que no tenga que pensar. Nosotros vemos si realmente eso ha tenido un impacto positivo, un impacto negativo, si realmente él lo ha recordado o no lo ha recordado, si le ha prestado atención o no le ha prestado atención a esa determinada marca, si la efectividad que ha generado es positiva o se ha estresado o es negativa. Simplemente es lo que debemos decir, le conocemos mejor en procesos sobre los que ellos habitualmente no reflexionan, ¿no? A partir de ahí, como les conocemos mejor, nos podemos anticipar mejor a ellos. Bueno, todo el mundo lo sabe ya, ¿no? Es decir, ahora mismo tú haces cualquier búsqueda en Internet y simplemente por esas búsquedas
ya te van a salir más anuncios, obviamente, de eso que tú estás buscando. La gente dice, jo, es que me leen el pensamiento. No, no te leemos el pensamiento. Sabemos lo que más te ha gustado, muchas veces con técnicas tradicionales y otras veces con técnicas de neuromarketing, y a partir de ahí adaptamos la oferta que te hacemos a tus necesidades, y para ti es más cómodo porque ya vas a poder elegir entre más oferta. Y ahí aplicamos las técnicas de inteligencia artificial, son algoritmos. Inteligencia artificial está muy, parece que es como magia o algo así, ¿no? La inteligencia artificial es muy sencilla. Son fórmulas, simplemente es una fórmula. Un algoritmo no es más que una fórmula que pondera determinados elementos y dice, si hace esto, entonces esto. Si hace esto, entonces lo otro. Son condicionales y al final se genera una formulita que no es nada difícil y así podemos adaptar mejor las ofertas a las necesidades de los consumidores. Por tanto, eso ya lo estamos haciendo, va a ir a más y yo creo que no nos lo tenemos que tomar a mal, nos lo tenemos que tomar a bien porque nos va a ayudar en el consumo. Es decir, si tú estás buscando ropa, pues lo ideal sería tener oferta de ropa, ¿no? No tener oferta de martillos, por ejemplo, ¿no? Si tú estás buscando un bolso, pues lo ideal es tener oferta de bolsos, no tener ofertas de pendientes. Entonces, lo que hacemos es intentar ayudar al consumo, ¿no? Intentar ayudar a que esa persona tenga más oferta, ¿no? Cambiando también un poco de tema, me imagino que has visto pues, cientos, me atrevería a decir miles de estudiantes en tu carrera profesional. Muchos. Sí. ¿Crees que el éxito académico es un buen indicador de éxito en empresa privada? Lo comento porque sí que existe en el mundo, sobre todo del emprendimiento, un poco esta mistificación que ha Sí, habido de determinados sí, supermillonarios que han dejado los estudios muy sí. jóvenes. ¿Cómo lo ves? Pues mira, que esta pregunta me encanta que me la hagas porque me permite desahogarme sobre un tema que pienso mucho. Muchas veces analizamos la realidad desde una perspectiva, ¿no? Por ejemplo, decimos, esta persona fue un fracaso en la universidad y llegó muy alto, ¿vale? Y esta persona también. Y nos fijamos en esos casos. Pero ¿por qué no nos fijamos en los casos que fueron muy exitosos en la universidad y llegaron muy altos? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sin Es duda. decir, por ejemplo, Bill Gates, por poner un ejemplo, ¿no? Siempre se pone el ejemplo de Steve Jobs, pues Bill Gates está ahí todavía, ¿no? Además vivo y coleando. Y era un alumno no aventajado, aventajadísimo, es decir, hasta tal punto que pensaron en un momento dado que era superdotado y pasó por pruebas de superdotación. Es decir, hay casos de todo, hay casos de todo. Entonces, habría que analizarlo bien, ¿no? Y en los estudios que hay, porque se ha estudiado, y yo me lo he leído, en los estudios que hay correlaciona el éxito en las empresas con el expediente académico. Es decir, cuanto mejor expediente, cuanto mejor te va, efectivamente, sí tienes también luego más éxito en las empresas. Por tanto, en los estudios científicos parece que sí, parece que sí. Entonces, vamos a ver todos los casos. Evidentemente, esos estudios científicos tienen que ser mejorados como todos y probablemente habrá que coger más casos. Ellos los hacen con casos limitados, pero lo que nos dice la evidencia científica es que hay una correlación clara. Por eso yo no desanimo a nadie a estudiar. Creo que una persona que estudia y que se le ocurra bien y que realmente adquiere conocimiento tiene más probabilidad de tener éxito. Esa es mi opinión, mi humilde opinión. Seguro que hay más de un oyente que a lo mejor te pide estos estudios a los que Sí, pues haces. se los puede dar porque además son públicos, están en revistas académicas, no hay problema. Pues nada, tomamos bien nota Sí, de sí, esto. sí. ¿Es el marketing una disciplina en tu experiencia donde quizá está muy equilibrado precisamente la diversidad de género? Porque hay algunas disciplinas, hemos entrevistado a algunas mujeres, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, y hay una descompensación total Ujú, femenino, y otras del ámbito de ingeniería donde es al revés. ujú, ujú, ¿Cómo ves el marketing en tu experiencia? ujú. Yo creo que, a ver, yo la verdad que me cuesta mucho hablar, como soy investigadora me cuesta mucho hablar en general, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que debo hablar de mi caso, ¿vale? De mi caso, de lo que yo he vivido y de lo que yo he experimentado, ¿vale? Yo en mi caso, lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado a mi alrededor, yo no he visto ningún tipo de discriminación, es decir, yo llegué a la empresa muy jovencita porque la verdad era una alumna muy aplicada, hice la carrera en vez de 5 años en 4 y a los 20 para 21 años ya estaba trabajando, es decir, fue mi primer trabajo y llegué muy jovencita. Me acuerdo que el compañero que estaba conmigo era chico y yo nunca me sentí discriminada
respecto a él en absoluto, es decir, igual de valorada. En el mundo de la universidad igualmente, es decir, me he sentido siempre igual de tratada, igual de bien tratada y nunca me he sentido distinta por ser mujer. Pero eso no quiere decir, mi experiencia no quiere decir que haya otras mujeres que hayan sentido eso. Y probablemente lo mío sea un caso, como decía antes también, ¿no? Es un caso. Y por eso yo pienso que efectivamente, si hay casos, y yo creo que eso está bastante también investigado y también está bastante datado y también hay estadísticas sobre eso, de donde sí se ha podido ver una discriminación y eso lo podemos ver simplemente en el tema de la estadística de sueldos, la estadística de salarios, donde la mujer efectivamente gana una menor cantidad de dinero por puestos similares. Entonces, simplemente por ahí ya lo podemos ver. Yo creo que sí que hay que intentar dar un empujón, ¿no? Un empujón positivo, siempre desde el punto de vista positivo, porque yo creo que yo soy una persona que cree muchísimo en la colaboración, creo que la colaboración es lo más inteligente de todo y los hombres y las mujeres tenemos que colaborar en todo. Pero sí es verdad que en determinados momentos de la historia quizás la mujer necesita ese empujón, ¿no? Que quizás ha venido ahora, ¿no? En la actualidad, a poder intentar empezar a compensar pues ese desequilibrio, que no es que lo diga yo, y es que están las estadísticas. Así que sí creo que hay que dar un empujón a la mujer. Bueno, una última pregunta para cerrar la entrevista. Si echaras la vista atrás y pudieras hablar contigo cuando tenías 20 años, ¿qué consejo te darías de algo que para ti ha sido un aprendizaje muy, muy importante en tu vida profesional? Pues sí, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Sería más atrevida, sería más atrevida. Yo era pues una niña, una niña aplicada, y tal, pero era relativamente tímida, ¿no? Era relativamente tímida y muchas veces pues no me valoraba pues hasta dónde podía llegar. Tuve muchas buenas oportunidades y quizás no las aproveché todo lo que... Todo el mundo me dice, no digas eso porque, a ver, Francis, si tú no has aprovechado, ¿quién ha aprovechado, no? Pero bueno, yo sí que sé las oportunidades que tuve y que muchas veces por timidez o por no darte suficiente valor o valía, pues no aprovechaba suficiente. Entonces, la timidez no lleva a ninguna parte. Le aconsejo a todas las chicas jóvenes a ser atrevidas, a no importar. Yo, por ejemplo, me preocupaba mucho equivocarme. Y ahora, por ejemplo, veo que cada vez más en las multinacionales se valora más que las personas hagan cosas aunque se equivoquen y no penalicen la equivocación. Y eso es lo que aconsejaría. Haced cosas, aunque os equivoquéis, no pasa nada, todo el mundo nos equivocamos, y luego intentarlo de nuevo. Es decir, menos miedo a la equivocación, al error. Eso sí que me arrepiento, ¿no? De haber sido ahí un poco más conservadora o más miedosa a la hora de que no me gustaba, ¿no? Equivocarme, porque quizás en mi época estaba peor visto y ahora pues si volviera sería más atrevida todavía. Bueno, muchísimas gracias, Francis, por el tiempo que nos has dedicado. Bueno, os has dado casi una clase magistral en algunos temas, como el tema del neuromarketing y la docencia. Muchas gracias. Y bueno, pues una inspiración. Muchas gracias, Laura. La verdad que para mí es un placer y espero, bueno, pues la pequeñita forma que yo pueda, ¿no? Como un granito de arena, pues poder contribuir pues a esas mujeres que están ahora formándose y que en el futuro serán pues unas mujeres muy, muy asombrosas. Gracias. Muchas gracias, Laura.